Yo lo hice en otra. Y esa no es la idea. El hecho es que tenemos un contratista de mejorías caseras. Está pintando las paredes y el techo de una habitación rectangular. Bien. El volumen de la habitación es de 668.25 pies cúbicos. Bien. El costo de pintura de la pared es de 0.06 por pie cuadrado. Y el costo de la pintura del techo es de 0.11 por pie cuadrados. Bien. Entonces, pintar las paredes es más barato que pintar el techo, ¿no? Es más dificultoso pintar el techo, por eso vale más. Dice, encontrar las dimensiones de la habitación que den por resultado un mínimo costo para la pintura. Dice, ¿y cuál es ese mínimo costo? Bien, entonces hay que minimizar el costo. Entonces, ¿cómo de este lenguaje aquí escrito en letras, pues, pasamos a una función matemática, ¿no? Eso es lo que voy a hacer yo, y ya el resto, el que tenga curiosidad lo termina. Pero entonces hagamos un dibujo. Miren, digamos que esta es la habitación. Dicen que es rectangular, entonces es esto. Pensémoslo así. Entonces simplemente ir sacando las medidas y formar la ecuación. Por ejemplo, el primer dato que me dijeron es que esta habitación tiene un volumen ya dado, ¿no? Entonces, digamos que, pongámosle nombre a esto. Digamos que el ancho es X, digamos que la profundidad es Y, ¿sí? Y que la altura es Z, ¿listo? Entonces nos están diciendo que X por Y por Z, que ese es el volumen de una caja rectangular, ¿no? Lado por lado, ancho, profundidad y altura, ¿no? Se multiplican esas tres magnitudes y eso es de 668 punto algo, ¿no? No sé qué es, punto algo. Tenemos 668 pies cúbicos. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que observar. Entonces se van a pintar, son las 4 paredes. 1, 2, la del fondo acá, 3, 4. Y el techo, ¿no? 5 acá arriba. ¿Listo? Entonces veamos cómo es la función de costo asociado a este problema. Entonces el costo va a depender en principio de X, Y, Z, pero luego usamos esta igualdad acá para despejar Z en términos de X y Y. En principio el costo depende de X, Y, Z. Bien. ¿Y es igual a qué? Entonces, ¿cuánto cuesta pintar esta pared del frente? Esta de aquí. Pues como la del frente es una pared, ¿cuánto mide? Primero que todo, mide base por altura. Entonces mide X por Z. ¿Sí? Esto me da la cantidad de pies cuadrados que tiene de área esa pared. ¿Cuánto me cuesta cada pie cuadrado cuando tengo una pared? Me cuesta 0.06 dólares. Bien. Entonces eso me da el costo de pintar esta pared. La pared que está acá, la que está acá en el fondo, al frente de ella, tienen las mismas dimensiones, entonces ya va a costar lo mismo. Entonces tenemos 2 veces esta magnitud. Bien. Lo mismo acá. Esta pared, miren esta aquí, con esta así. ¿Cuánto cuesta pintarla? Pues ¿cuál es su área? Su área es Y por Z. Entonces, aquí me toca colocar Y por Z. ¿Y cuánto vale pintar una pared? Pues vale 0.06 por metro cuadrado. Entonces hay que multiplicar el área de la pared por lo que vale cada metro cuadrado. Entonces eso me da lo que cuesta pintar esta pared de aquí. Bien. Pero esta pared de aquí es igual a la de acá. Son paralelas. Entonces tengo 2 veces esa cantidad de pies cuadrados. Entonces coloco 2. Bien. ¿Qué me falta ahorita? Me falta pintar el techo. El techo es acá arriba. ¿Cuánto mide este techo en área? Esta longitud acá es X por X. y la altura es Y, ¿no? X por Y. Entonces aquí aquí va a colocar X por Y. Y pintar el techo es más caro. Cuesta 0.11 por pie cuadrado. Esta es la función de costo, miren. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso?
como nosotros sabemos que el volumen de esa habitación rectangular es de 668 pies cuadrados, podemos decir entonces que Z es igual a 668 dividido X por Y. Bien. Y ese Z lo sustituyo aquí, donde aparezca Z coloco eso. Y aquí también. De tal forma que la función de costo va a depender solamente de X y Y. La función solo va a depender de X y Y. Y entonces es fácil resolverlo. Ya simplemente calculo la derivada parcial de C con respecto a X, con respecto a Y, igual a 0, busco el punto crítico. Va a dar un solo punto crítico, creo que es. Y entonces esa va a ser la solución, la que minimiza el costo. Bien, pero entonces no entro más en esos detalles. Solo una idea de cómo pasamos este lenguaje aquí, cómo se plantea el problema, a una ecuación ya matemática. Bien, ¿claro hasta ahí todo el mundo? Entonces, a la sección 13.9. Entonces, vamos ya a entrar en la materia de hoy, ¿sí? Que es multiplicadores de Lagrange. Hasta aquí va el examen, hasta esta sección, 13.10. Entonces, ¿de qué trata? Entonces, nosotros estamos hallando máximos y mínimos de funciones, ¿cierto? Y esos máximos y mínimos los estamos buscando en cualquier punto del dominio de la función. Eso hemos estado haciendo. Cuando nosotros igualamos el gradiente a 0 y buscamos el punto crítico, no tenemos ninguna restricción sobre X y Y, lo estamos buscando en cualquier punto del plano. Estamos buscando esos máximos o mínimos relativos, ¿bien? Pero pueden surgir problemas en los que no tengamos esa libertad de elección. Es decir, piensen en un problema como el siguiente. Piensen en economía. Miren este problemita. Miren, aquí dice, función de Codd-Douglas. Es muy típica esto en economía. Entonces, esta es la función, ¿sí? F de X, Y, donde X representa unidades de trabajo y Y representa unidades de capital. Bien. Necesito trabajo y capital para producir un cierto software. Bien. Pero entonces, aquí yo podría decir cuántas unidades de trabajo necesito y cuántas de capital para maximizar esta función. ¿Sí? Pero cuando yo digo cuántas unidades necesito de cada cosa, implícitamente que estoy asumiendo que yo tengo todos los recursos del mundo. Si necesito 1.000.000 de capital y 100.000 unidades de trabajo por horas o lo que sea, yo estoy en capacidad de comprarlo. Eso es lo que yo estoy asumiendo. Cuando quiero maximizar esta producción sin ninguna restricción. Pero en la vida eso no ocurre, ¿no? Todo el mundo, todas las empresas, todas las personas tienen un presupuesto. No puede ir más allá de eso. Tiene una limitación, ¿no? Todos tenemos una limitación, por ejemplo, en este caso, económica, ¿no? Y esta no es la excepción. Entonces aquí dice que esta empresa tiene un capital máximo de 50.000, es decir, tiene $50.000 para pagar las unidades de trabajo y para pagar las unidades de capital requeridas. Pues no sé en qué sentido será ese capital, pero se paga y se paga 250 por unidad. Bien. Entonces él tiene una limitación. Por lo tanto, el problema aquí es el siguiente. Queremos maximizar esta función. Podemos llamarla, en lugar de F, podemos llamarla P, de producción, ¿no? Queremos maximizar la producción, que es así, 10 por X a la 3 cuartos por Y a la 1 cuarto. Queremos maximizarla sujeto a que, digamos, la unidad de X vale 150, la unidad de trabajo. Profesor, no Tengo, es 100. ¿cómo? No es 100 donde va 10. Sí, 100.
Y la unidad de trabajo X vale 150 por unidad y la de capital Y vale 250. Bien. Sí, aquí es un 100. Entonces, me da 250. Entonces tengo esta restricción, miren. Entre las unidades de capital y de trabajo, estas dos, no puedo gastar más de 50.000. O tengo que gastar 50.000 nomás. Porque no tengo más plata para eso. Bien. Entonces, este es un problema con restricción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a resolver estos problemas? Usando el método de multiplicadores de Lagrange. Bien, esa es la idea. Resolver problemas. De eso se trata el método. Resolver problemas con restricciones. Bien, entonces aquí sí vemos lo que dice. Lo que dice el libro. Dice, muchos problemas de optimización tienen restricciones o ligaduras para los valores que pueden usarse para dar la solución óptima. Bien. Tales soluciones tienden a complicar los problemas. Bueno, en esta sección se estudia una ingeniosa técnica para resolver tales problemas. Bien. Entonces, ¿cuál es la técnica? La técnica es realmente este teorema que está aquí, junto con el propio método. Bien. Entonces vamos a sustentar un poco este teorema, porque este teorema establece lo siguiente. Él dice, si f y g son funciones con primeras derivadas parciales continuas, esto siempre se va a tener, pues, y la función f tiene un máximo, un mínimo, pero ese mínimo sujeto a la restricción g. Si tengo estas condiciones, entonces el gradiente de f tiene que ser múltiplo del gradiente de g. O sea, el gradiente de la función que quiero optimizar tiene que ser múltiplo del gradiente de la función que me define la restricción. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? A ver, pongamos un ejemplo concreto para ver por qué esos gradientes uno es múltiplo de otro. Y esa es la clave para resolver el problema. Supongan que ustedes, un ejemplo mejor aquí, el eje Y, eje Z, eje X. Digamos que aquí tenemos un rectángulo. No, digamos que tenemos una elipse. Aquí tenemos una elipse. ¿Sí? Y yo quiero inscribir en esta elipse un rectángulo que tenga área máxima. Por ejemplo, ese es como el más grande que puedo inscribir, ¿no? Yo puedo inscribir muchos rectángulos ahí, pero que tenga área máxima solo habrá uno. O yo puedo inscribir este, ¿no? Este de aquí. Lo inscribí dentro de la elipse. Pero ¿cuál será que tiene más área? ¿Ese alargado o este otro que dice ahí? Esa es la pregunta, buena pregunta, ¿no? ¿Cuál será que tiene más área? Entonces, yo puedo inscribir infinitos rectángulos dentro de la elipse, pero me interesa solamente el que tiene más área. Yo puedo inscribir otro aquí, miren, este rosado. ¿Sí? ¿Cuál será el que tiene más área de esos tres? La gran pregunta, ¿no? Entonces, vamos a responder eso. Entonces, cuando yo defino un rectángulo ahí, que toca, como lo estoy inscribiendo, sus vértices tocan la elipse, ¿no? Estos 4 puntos. Entonces, en este punto aquí, digamos que tiene coordenadas x, y. Bien. Entonces, simplemente identificando quién es x, y, ya puedo conocer cuáles son los vértices de ese rectángulo. Bien, porque este de aquí va a tener coordenadas menos x, altura sigue siendo y. Y acá va a tener, por la simetría, va a tener coordenadas menos x, menos y. Entonces, con saber el x y el y, ya logro definir el rectángulo, ¿no? Entonces, en realidad estamos buscando x y y tales que se maximice el área de este rectángulo. ¿Cuál es el área de ese rectángulo? Pues el área de este primer pedacito que está aquí, ¿cuánto es? Si este punto tiene coordenada x, y, el área es base por altura. Entonces, el área va a ser x por y, ¿sí? ¿Cuántos de esos rectángulos hay?
pues 1, 2, 3 y 4. Entonces el área del rectángulo grandote es 4 veces XY. Y esta es la función que yo quiero maximizar, ¿sí? Quiero hallar el máximo, la máxima área, ¿bien? Pero este X y Y tiene que estar sobre esta elipse, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la ecuación de esa elipse? En el libro nos dan una ecuación de esa elipse. Veamos aquí. Aquí yo estoy haciendo este mismo ejemplo que están viendo ustedes. Bien. La ecuación de la elipse es x cuadrado sobre 3 al cuadrado más y cuadrado sobre 4 cuadrado. Bien. Entonces yo estoy maximizando esta función 4xy sujeta a que el punto xy, miren, tiene que estar sobre la elipse. Entonces tiene que satisfacer la siguiente ecuación. Más otro problema con restricción, ¿sí ven? Esta es la ecuación de esa elipse. Entonces no sirve cualquier x y y. De hecho, si no tuviésemos esta restricción, esta función no tendría máximo. ¿Por qué? Porque si yo escojo cada vez x más grandes y y más grandes, pues obtengo un rectángulo gigantesco. Entonces, si no tuviese esa restricción aquí, esta función ni siquiera tuviese un máximo. Bien. Yo tengo que escoger un punto. Mire, ¿cuántos puntos tengo para escoger en la elipse? Pues yo puedo escoger ese que está aquí ya dibujado, o puedo escoger un punto por acá. Cada puntito que yo escojo me define un rectángulo, ¿no? Si yo escojo ese punto que marqué ahí, eso me define este rectángulo. La pregunta es si ese tendrá el área máxima o no. Por cada punto que escoja hay un rectángulo. Entonces, ¿cuál punto escojo para maximizar el área? Esa es la gran pregunta. Entonces, lo primero que podemos hacer es el siguiente análisis que hacen aquí en el libro. En el libro dicen lo siguiente. Pensemos en la función que estamos maximizando. 4x por y, ¿cierto? Calculemos las curvas de nivel de esa función. Entonces la función la igualamos a un k. Y cuando calculamos curvas de nivel de esa función que estoy optimizando, tengo esta gráfica del lado derecho. Bien. Entonces miren estas varias curvas de nivel aquí. Son hipérbolas. Bien. Entonces la observación que hacen en el libro es la siguiente. Que esto que estoy haciendo aquí es sustentando el teorema. ¿Cuál teorema? El que nos dice que el gradiente f es lambda veces el gradiente de g. Entonces, si yo hago las curvas de nivel, hay una curva de nivel que toca esta elipse solo ahí, en ese punto. Y por acá vienen curvas de nivel más arriba. Bien. Entonces, si yo trazo un vector aquí que sea perpendicular a los dos, a las dos curvas en ese punto, por una parte, ese vector va a ser el gradiente f. Bien. Porque esta es la curva de nivel de la función f. Y por otra parte, ese vector va a ser el gradiente de g, porque esta curva, la elipse, viene asociada a la restricción. En este caso es g. Y la otra curva viene asociada a la curva de nivel de f. Entonces esos dos vectores tienen que ser, si yo trazo los vectores por aparte, uno tiene que ser múltiplo de otro. Bien. Aquí justo en el punto que maximiza el área. Listo. Entonces, sin más preámbulos, esto es lo que un poco sustenta el siguiente resultado. Si no quedó muy claro, podemos simplemente usar el teorema que dice lo siguiente. Que si tenemos un óptimo en x0 y sub 0 sujeto a la restricción g, que en nuestro caso es la elipse, entonces los gradientes satisfacen esta condición. Bien. Y esta es la clave para hallar los puntos críticos en este caso cuando tenemos problemas con restricciones. ¿Por qué? Porque tenemos este algoritmo, miren. Si antes nosotros buscábamos los puntos críticos igualando el gradiente de f a 0, ahorita lo que tenemos que hacer es igualar el gradiente de f a lambda veces el gradiente de la restricción y resolver ese sistema. Aquí me salen dos ecuaciones, ¿sí? Más la tercera ecuación, que es la propia restricción. Entonces ya no tenemos un gradiente igualado a 0, sino un gradiente igualado a otro gradiente.
Hay que resolver un sistema ahí asociado. Bien, hagamos un ejemplo para entender mejor este método de multiplicadores de Lagrange. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo aquí de los ejercicios del libro mismo. Yo sé que he hablado un poco rápido, pero veamos un ejemplo que vale más que cualquier teoría, ¿no? Creo que uno de estos se asignó como ejercicio, creo que era el 7. Hagamos el 5. Entonces dice maximizar la función x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Esta es la función objetivo sujeta a la siguiente restricción. Dice x más 2y. X más 2y menos 5 es igual a 0. Estoy haciendo este ejercicio, miren. Fuera de contexto, ¿no? Simplemente un problema cualquiera. Entonces tenemos, primero, estar observando. Tenemos una función objetivo. Esta función es la que queremos minimizar o maximizar y tenemos una restricción. ¿Cuál es la restricción? O sea, que x más 2y menos 5 tiene que ser 0. Bien. Esta es la restricción que se me impone. Listo. Toda esa restricción siempre le llamamos g. Entonces tenemos g de xy igual a 0. Listo. Y la función objetivo, la función f es esta. Entonces, ¿qué dice el método de multiplicadores de Lagrange? De acuerdo a las observaciones anteriores. Que el candidato a ser máximo mínimo de esta función es un punto xy tal que el gradiente f es igual a lambda veces el gradiente de g. Bien. Y que la restricción, ¿no? Pero entonces, un punto candidato a ser máximo mínimo de este problema con restricción es este. Soluciona este sistema. Bien, ¿cuál sistema? Aquí me faltó gradiente de g. ¿Cuánto es la derivada parcial de f con respecto a x? La derivada parcial de f con respecto a x tiene que ser igual a lambda veces la derivada parcial de g con respecto a x. Eso es lo que me está diciendo esta igualdad de vectores, que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a lambda veces la derivada parcial de g con respecto a y. Bien. Ahora, este lambda que aparece aquí, ¿quién es ese lambda, no? Dirán ustedes. Lambda es un multiplicador de Lagrange, a eso le llaman multiplicador. Y este lambda está ahí solamente para ayudarnos a resolver el sistema y despejar x y y. Bien. Es una variable de ayuda que se introduce aquí en el método. Entonces tenemos esas dos ecuaciones. Y tenemos la restricción. ¿Cuál es la restricción? Gx, en este caso Gxy, igual a 0. Este sistema es el que debemos resolver. Y ya. Entonces, ¿cómo sería concretamente? ¿Cuánto es la derivada parcial de f con respecto a x? Es 2x. Y eso tiene que ser igual a lambda veces. Estamos reescribiendo esta ecuación 1. Digamos 2 y 3. Eso tiene que ser igual a lambda veces la derivada parcial de g con respecto a x. ¿Quién es g? La restricción. Si la derivo con respecto a x me da 1. ¿Sí? Ahora vamos con la segunda ecuación. ¿Cuánto es la derivada parcial de f con respecto a y? Espera, profe, que me perdí. 2y. ¿Cómo? Que me perdí. ¿Dónde? Cuando sacó, cuando sacó lo de lambda. Lambda. Este lambda es una variable. Este ¿Cuándo lambda sacó? es una variable que nos va a ayudar a No, sí, despejar sí, x eso lo y y. entiendo, eso lo entiendo. Sí, entonces, ¿dónde? O sea, cuando Sí. colocó arriba, cuando colocó 2x igual a lambda por 1. Ah, sí. ¿Este 2x de dónde viene?
Esta es la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Quién es f? Ajá. Mire el f aquí. La derivada con respecto a x da 2x. Igual a lambda, lambda es Y el mismo lambda entonces que la está otra aquí. sería la derivada de x con de De y. g, Ajá. la derivada de g con respecto a y. ¿Cuánto da la derivada de g con respecto a y? Mire g qué es. G es x más 2y menos 5. Si lo derivo con respecto a x, la derivada de x es 1. Entonces, por eso va ese 1 ahí. Lambda por 1. Bien, Listo. eso. Y estoy ahorita reescribiendo esta ecuación 2, pues con los valores concretos. La derivada parcial de g con respecto a y es 2y. Y eso tiene que ser igual a lambda, que es una variable que nos va a ayudar a despejar x y y. Ya van a ver cómo. Va a ser igual a lambda por la derivada parcial de g con respecto a y, que es 2. Va a ser igual a lambda por 2. Bien. Y la última ecuación es la restricción misma. ¿Qué dice la restricción? Que x más 2y menos 5 tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué papel juega lambda? ¿Cómo nos va a servir ese lambda que se introduce ahí de una manera un poco extraña, ¿no? Pues lambda lo que va a hacer es ayudarnos a despejar x y y. ¿Por qué? Porque yo voy a despejar lambda de la primera ecuación. Digamos, ecuación, voy a ponerle nombres otra vez. Generalmente el procedimiento es así. Usted despeja lambda de la primera ecuación y de la segunda también despeja lambda. Como lambda es igual a lambda, igual a otras dos ecuaciones ahí. Ya les muestro cómo. De la ecuación 1, ¿qué concluyo? Pues lambda por 1 es lambda. Estamos concluyendo que lambda es igual a 2x. ¿Bien? Y de la ecuación 2, ¿qué concluyo? Si despejo lambda. Concluyo que lambda es igual a... Este 2 que está multiplicando aquí pasa a dividir al otro lado. Entonces concluyo que lambda es igual a y. Bien. Como lambda es igual a lambda, concluyo que 2x es igual a y. ¿Sí? Porque lambda por una parte es y lambda por otra parte es 2x. Entonces tiene que cumplirse esa igualdad. Bien. Como y es igual a 2x, entonces ¿qué hago yo? Vengo a la ecuación 3 y aquí donde está y, coloco el 2x. ¿Sí? Entonces me va a quedar que la ecuación 3 se va a poder escribir así, como x más 2 por 2x, porque eso vale y, menos 5 es igual a 0. ¿Sí? 2 por 2, 4. Entonces 4x más x me da 5x. Aquí concluyo que 5x es igual a 5, es decir, que x es igual a 1. Y si x es igual a 1, entonces, ¿cuánto vale y? De aquí concluyo que y vale 1. Perdón, y vale 2, que es 2 por 1, 2. Entonces, miren que ya encontré el punto 1,2. Bien. Y ese punto 1,2 va a ser el mínimo de esa función sujeto a esa restricción. ¿Por qué va a ser el mínimo si nosotros no lo hemos identificado? Es una buena pregunta. Va a ser el mínimo porque el problema ya nos está dando esa información de que usted va a minimizar esta función. Entonces se espera que lo que usted encuentre sea un mínimo. Bien. Pero de todos modos nosotros podemos analizar qué es lo que está sucediendo gráficamente. Veamos gráficamente qué fue lo que pasó aquí. Veamos gráficamente eso. Borremos aquí. O sea, yo tengo una restricción. ¿Qué me están diciendo? Me dijeron que x, miren la restricción aquí, x más 2y menos 5 tiene que ser igual a 0. Esa restricción, si la graficamos, corresponde a una recta, ¿no? Aquí, miren. Esta es la restricción. Si despejo y ahí, me queda que y es igual a... Despejemos y rápidamente ahí. Y es igual a menos x sobre 2
más 5 medios. Bien. ¿Cómo es la gráfica de esta recta? Esta es la restricción que la reescribí. Cuando y vale 0, cuando x vale 0, y vale 5 medios. Y por aquí está 2.5. Entonces ya pasa por este punto. Aquí corta el eje y. Y cuando x vale 5, por ejemplo, queda menos 5 medios más 5 medios da 0. Entonces por aquí está el 5. ¿Sí? Entonces esa recta, que es la restricción, es esta que voy a dibujar aquí. Bien. Entonces yo voy a maximizar la función y igual a x cuadrado solamente, perdón, voy a maximizar la función f igual a x cuadrado más y cuadrado. Sí, esta fue la que se minimizó. Escogiendo solo puntos que están en esta recta. ¿Cuál punto fue que nos dio? El punto 1,2. Ese punto está por aquí entonces. Está el 1. Digamos que está aquí el 2. Ese punto está sobre la recta, ¿no? ¿Por qué? Porque si x vale 1, ¿cuánto vale y? Me daría menos 0.5 más 2.5 da 2. Entonces ese punto 1,2 sí está sobre la recta. Bien. Y es el único que minimiza la función. ¿Qué función? Está aquí. F igual a x cuadrado más y cuadrado. Si yo evalúo la función, ¿cómo? Bueno, ¿cuánto me da la función evaluada en este punto? Me da 5, ¿no? ¿Cuál es la curva de nivel de esta función de dos variables en esta altura 5? Es una circunferencia de radio 5. Veamos la curva de nivel aquí. Es una circunferencia de radio 5. Estamos viéndole una interpretación a ese mínimo. Y gráficamente a ver si logramos visualizar algo. Profesor, ¿de dónde sacó el 5 o es un valor que le dio? El 5 es cuando evalúo la función en el 1, 2. Acá. Cuando x vale 1 y y vale 2. Profe, ahí Ah, sería no. de radio raíz de 5. Eso, exacto. Yo hice mal el dibujo. No sería, Entonces pasaría por, sería como una recta tangente ahí a la circunferencia. exacto, no es radio 5, sino raíz de 5, ¿no? Raíz de 5 aproximadamente ¿cuánto? Bueno, esto es lo que sí pasa. Yo sí decía, esto está raro. Va a ser así, miren. 2.2, profe. 2.2. Entonces, cuando usted grafique en esa curva a nivel en 2.2, ella va a tocar esta restricción justo en ese puntico que encontramos nosotros. Ahorita sí cuadra todo. Aquí, miren. ¿Sí? La curva a nivel, cuando en este punto 1,2, que es el minimizador, toca la restricción en ese punto, de hecho, en 1,2. Bien, esa es la interpretación. Bien, pero ¿cómo se encuentra el punto? Uno no tiene que tener en cuenta esta interpretación, uno puede prescindir de esto, no lo necesitamos. Y ya tenemos el algoritmo listo para calcular esos máximos mínimos. El ejercicio del taller es tal cual el que hicimos nosotros, pues el mismo nivel de dificultad, es decir, muy sencillo. Mírenlo aquí, es el ejercicio 7 de la sección 13.10. Entonces es el 7.
Hicimos el 5, pero el 7 es lo mismo. Como una idea para hacer el 7. Dice 2x más 2xy más y. Esa es la función que se va a optimizar. Vamos con ese ejemplo. 2x más 2xy más y. Ah, no, mire la restricción, ¿cuál es? X más 2x. Es 2x más y igual a 100, profe. 2x más y igual a 100. 2x más y igual a 100. Bien. Entonces, en este caso, la función g es la restricción que está aquí. Esta es la función objetivo, esta es la restricción, sujeto a. Y esta es la función objetivo. Bien. Que el libro hace la distinción, ¿no? Él le dice, mire, este es el objetivo, esta es la restricción. Entonces, todas las cuentas se hacen con esta siendo f y esto aquí siendo g. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero que todo? Resolver este sistema. El gradiente de f igual a lambda veces gradiente de g. Bien. Es decir, que la derivada parcial de f con respecto a x tiene que ser igual a lambda veces la derivada parcial de g con respecto a x. ¿Cuánto es la derivada de f con respecto a x? Es 2. 2 tiene que ser, no, es 2 más 2y, ¿no? Cuando derivo con respecto a x, f. Eso tiene que ser igual a lambda veces la derivada de g con respecto a x, que es 2. Y acá la derivada de f con respecto a y me da 2x más 1. Eso tiene que ser igual a lambda veces la derivada de g con respecto a y, que es 1. Y aquí, por último, coloco la restricción, que es 2x más y igual a 100. Bien. Entonces tengo este sistema. ¿Qué tengo que hacer? De las primeras dos ecuaciones, de la 1 y la 2, despejo lambda, igual que hicimos antes. Entonces, de la primera ecuación, por ejemplo, lambda es ¿qué? Lambda es, ya está despejado, no, lambda es, este 2 que está multiplicando a lambda pasa a dividir, 2 dividido 2 es 1, 2y dividido 2 es y. Entonces, lambda es 1 más y por una parte. Y en la ecuación 2, si despejo lambda, ya está despejado, lambda es 2x más 1. Como lambda es igual a lambda, concluyo que 1 más y es igual a 2x más 1. Y ya no uso más lambda. ¿Sí? Este 1 se cancela porque tengo 1 en los dos lados y concluyo que y es igual a 2x. ¿Qué tengo que hacer? Y ya sé que y es igual a 2x, lo sustituyo en la ecuación 3. Entonces me va a quedar que 2x más 2x, porque eso vale y, es igual a 100. Es decir, 4x es igual a 100. Por lo tanto, x es igual a 100 dividido 4, que es 25. Y si x es 25, entonces y es 50. Y ya terminé el problema. No usando multiplicador.